Buenas tardes a todos y todas a esta octavo conversatorio. Bueno, a nuestro especial invitado y amigo le decimos buenas noches porque está trasnochando para estar con nosotros en vivo en Ámsterdam. Son las 11 de la noche. Así que nuevamente la Comunidad Teológica Evangélica de Chile abre este espacio para acompañarnos en estos tiempos de confinamiento que nos lleva necesariamente a reflexionar más, y qué mejor que reflexionar sobre qué lugar le damos a la lectura de la Biblia en estos tiempos y cómo nos acercamos a ella de manera tal que sí siga cumpliendo esa función que decía Lutero de ese amigo adversario o eterno adversario, ¿no? que corrige, que alimenta, que nutre. Y en ese sentido han surgido muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas miradas fundamentalistas, y qué mejor que dialogar con Hans de Witt, profesor de la Universidad de Ámsterdam, la Universidad Libre de Ámsterdam, también profesor invitado y asesor de nuestra comunidad teológica evangélica y autor de innumerables libros de exégesis y hermenéutica. Buenas noches, Hans, qué gusto tenerte entre nosotros. Gracias, Omar. Sí, el gusto es mío. Bueno, ahora aprovechamos estos medios, que no significan pagarte un pasaje, ni que abandones tu oficina, ni tu casa, y podamos... Bueno, ventajas tiene todo esto, ¿no? O sea, Lamentablemente, sí. sí, hay que mirar el lado bueno de todo, así que... Bueno, Sí, mira, ¿y cómo estás? Sé que están bien, Yael, tu señora, todos bien por allá, sí, fuera... estamos bien. Es una paradoja estar en esta situación de pandemia porque por un lado el desastre es mayor y yo creo que nunca más en nuestras vidas vamos a experimentar eso, lo que está pasando ahora. Pero a la vez nos da como una sensación de vacaciones. La agenda se tuvo que limpiar. Sí. Los viajes, por ejemplo, a Chile, habíamos pensado en octubre, Ah, no, ya no podemos, a Colombia, a Cuba, en fin. Entonces, bueno, es terrible por un lado, por el otro lado tiene sus ventajas de estar en la casa, de seguir, de renovar la convivencia con la esposa y en fin. sí, sin duda, ¿no? Tiene ventajas, tiene muchas cosas que se repiensan y se reaniman. Y además que te nació una nieta, entendemos. Una Otra nieta que paradoja se más. llama, sí, una nieta que se llama Rivka. Rivka, mira. Rivka y la hija mía, de quien es la nieta, se llama Rebeca. Y Rivka es Rebeca en hebreo. Uh-huh. Y anteayer, me tocó mi primer día de abuelo, de estar cuidándola. Y me encantó. Ya me estoy enamorando de la niña. Ah, Y no, tiene 4 meses, 5 meses y ay. Uy, no, sí, lindo, lindo, lindo. bueno, entraste a la debilidad de ser abuelo. Sí, Ah, no, y el cambio que sufre mi hija es hacedora, creadora de teatro. Ella actúa, escribe textos, siempre cerebralmente, con la razón y cosas así, y ahora lo corporal, ¿no? Tiene que cuidar, tiene que acariciar, y en fin. bueno, Es lindo ver todo eso. bueno. Y por allá la situación de la pandemia está más controlada, entiendo. Han tenido buenas medidas, me da la impresión, de prevención. Sí, un poquito tarde también, así como en casi todo el mundo. Mm. Aquí hay casi 6.000 muertos y todos los días más todavía, entre 10 y 30 por día, hospitalizaciones también, pero sí se está controlando un poquito. Es Mm. decir, las terrazas se abrieron ayer, anteayer, los restaurantes se abrieron, los teatros, todo eso, pero muy de a poco. ¿No? En los teatros no pueden haber más de 30 personas. En las iglesias tampoco. Mm. ¿No? En las universidades, el mes pasado me tocó
por primera vez en mi larga carrera académica, hacer una defensa doctoral virtual de un español. Y él, bueno, es para él una buena solución porque se termina la larga caminata, ¿no?, hacia el doctorado. Pero en términos de ceremonia, de peso, porque aquí es muy solemne. Sí, sí, se acabó eso. Ay, no. Bueno. Bueno, mira, precisamente nosotros estamos en el momento más álgido de la situación y poder conversar contigo, yendo ya al área chica, sobre cómo leemos la Biblia, cómo nos acercamos al texto bíblico en tiempos de pandemia. Yo quiero hacer la pregunta haciendo un juego con el título de uno de tus últimos libros, que ha sido un tremendo aporte en la exégesis y hermenéutica bíblica. Ese texto que dice: en la dispersión, el texto es patria. Y yo pregunto, en la pandemia, ¿qué es el texto? Mire, yo te doy la siguiente respuesta. Y para dártela, un exalumno de doctorado me ayudó. Hoy día me llegó el libro de su disertación doctoral. Yo lo tengo aquí. An Intimate Revelation, ya. Sí, se llama Una revelación íntima. Lectura intercultural de la Biblia con adolescentes. Mira. Él sacó hace como 3, 4 años conmigo y otro colega más su doctorado aquí en la Universidad Libre. Y este fue su tema, la lectura intercultural entre grupos japoneses de Malta, de Estados Unidos, de América Latina. Si leen juntos la Biblia, ¿tiene impacto o no? Ahora, él comienza con una anécdota. Y él dice que cuando él estuvo acá, evangelizando, pastoreando una iglesia, y dice que después de varios años entró a la Universidad Libre para estudiar teología y estuve en mis clases. Y la primera clase, yo inconscientemente hice una pregunta que le impactó mucho. Y es la primera parte de mi respuesta. Yo le hice a la clase, ¿no?, a los presentes, la pregunta: mira, ¿la Biblia es un texto o es un lugar de encuentro? Un lugar de diálogo. Ahora, evidentemente yo opto por lo segundo, ¿no?, que el texto es adicional. Lo importante es que comencemos a dialogar sobre el significado del texto en nuestras vidas, en nuestro contexto, aunque sea texto de pandemia, etc. Pero que el texto nos reúna, nos vincule unos con otros. Bueno, la otra parte de mi respuesta es: mire, Omar, tú has visto, así como muchos en Chile, así como muchos en el mundo entero, estas imágenes de Trump. Sí, de hecho te lo iba a mencionar, sobre todo esa última imagen, sí. Frente a esta iglesia, una iglesia, si no me equivoco, anglicana, cerca de la Casa Blanca, donde él había estado una sola vez, porque Trump no es muy religioso, abusa, usa, en fin. Y ahí está con la Biblia. Y ahí la Biblia no es ni siquiera un texto, ni hablar de un lugar de encuentro, sino la Biblia en este momento es una herramienta para ejercer poder. Entonces, si tú me preguntas la función de la Biblia en esas épocas de pandemia,
Yo creo que ojalá que la Biblia, texto bíblico, cualquiera que sea, porque hay muchos textos bíblicos que se están usando o abusando ahora. Ojalá que la Biblia, el texto bíblico, la narración bíblica sea un lugar de encuentro donde comencemos a dialogar unos con otros. Es mi respuesta a tu pregunta. Ya, no, interesante, porque en ese sentido la situación de confinamiento, bueno, viene a ser como un espacio, un contexto muy adecuado para que ese texto sagrado se transforme, enriquezca esa dimensión del encuentro, del diálogo entre los pares, los que estamos juntos y otros, ¿no? Ahora, tú has caminado de manera abriendo mucho a los estudiantes y a todos los que dedicamos a la teología, los ojos hacia este sentido de una hermenéutica que toma en serio al lector, una hermenéutica que toma en serio al que lee, la hermenéutica como saliendo un poco de esa ingenuidad lineal de que todo apunta a mirar el texto y escarbar en él. Tú has hecho en eso, en mucho de tu libro, precisamente, o eso que se llama hermenéutica empírica y otras líneas, muy ad hoc a las hermenéuticas filosóficas y todo lo que se conversa hoy. Y en ese sentido, entonces hay una apertura al polisentido. Cada quien es un personaje, es una narrativa y su colectivo. ¿Qué elementos podremos encontrar como ejes, como un marco universal que nos afecta a ti en Ámsterdam respecto a lo que vivimos, a mí en Chile, a los más vulnerables que están sufriendo más por la situación de cuarentena? ¿Qué elementos dirías tú que son claves para no perderse en este conversar y dialogar con el texto desde el sentido que nosotros vamos dándole por nuestra cultura? Sí, yo te entiendo y es una linda pregunta. Mi respuesta sería, especialmente en estos momentos, estos contextos mundiales, no hay país que se escape. Leer el texto bíblico desde la herida, desde la vulnerabilidad. Es decir, ¿cómo es posible ahora leer un salmo como Salmo 23? Y yo veo en lo que leo que muchos están leyendo ese salmo y otros salmos, 147, ¿no? Dios que sana todas las heridas. ¿Cómo es posible leer un salmo como 23, pasando por un valle de sombra de muerte? ¿Cómo es posible leer un salmo así solamente pensando en uno mismo o una misma en este momento de pandemia? Es decir, la lectura de la Biblia en momentos de crisis, de profunda tragedia, se hace comunitaria. Y por ser comunitaria, adquiere, yo diría, una dimensión inaudita de una desconocida importancia. Es decir, estás leyendo un texto así, o los textos de Jesús. ¿Por qué me abandonaste? Ahora se aplica mundialmente. Y eso es diferente de apropiarse uno solo, una sola, en su propio contexto minúsculo, microscópico de un texto. Entonces, lo extra, la plusvalía, por decirlo así, por muy trágico que sea de este momento, es la lectura comunitaria, desde la vulnerabilidad, desde la herida, sabiendo que tanta gente está muriendo inocentemente y prematuramente. ¿Y qué debo esperar recibir de esa aproximación? ¿A qué debo estar abierto como receptor en esa aproximación al texto? Yo diría una serie de cosas. En primer lugar, la comunión, la comunidad de cristianos. Compartir experiencias,
compartir la vulnerabilidad, que no somos dioses, que eso nos sobreviene inesperadamente, trágicamente, y que no somos capaces de confeccionar el mundo, así como creíamos, ¿no? Es una cosa. Y la otra cosa, yo creo que es como un espejo cuando yo leo los textos de... yo te doy un ejemplo, si me permites. El primer texto que se me ocurrió leer y pensar fue, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, fue Apocalipsis 18. Y es un texto al final de ese libro donde los mercaderes del mundo, los reyes del mundo, están frente a la caída de la gran ciudad de Babel. Y están llorando porque Babel se cayó y ya no es posible vender su mercancía. Y ahí hay una larga lista, yo te la ahorro, no te la voy a leer, pero de muchas cosas, ¿no? De plata, de oro, de perlas, de lino fino, de animales. Y esta lista termina con mercaderes de la mercancía que consistía en la venta de almas y cuerpos de seres humanos. Entonces es una cosa cuando esta pandemia comenzó, yo pensé, mira, tanto mercader que ahora está llorando porque el momento actual, la modernidad o posmodernidad, con su sistema económico se derrumbó. Y en fin, entonces lo que quiero decir es que los textos bíblicos, ciertos textos bíblicos nos llevan también a pensar muy profundamente sobre el mundo así como era. Y yo me temo, francamente, que en un año más ese mundo se habrá recuperado y será igual que antes, ¿no? Sí, no sé. Sí, sí. Sí. Ahora, y entonces vamos a lo que se llamarían textos espejos. Para mirarlo, mirar en ello y vivir un poco la experiencia de lo que estamos conversando. Sobre todo cuando hoy se mira desde ese fundamentalismo literalista y se tiene un trauma, no sé desde dónde, porque se confunde juicio con castigo, como si el juicio es un castigo y el juicio no se ve como una advertencia de la misma misericordia de Dios. Mira, si sigues por ahí te va a ir mal, pero acá está el camino liberador. Entonces, entrémonos tú antes de grabar me proponías algunos textos que son como bien interesantes para observarlos con quienes están conectados y les pueda ser muy útil esa lectura. Sí. En muchas partes del mundo, especialmente también en África, por ejemplo, Asia, América Latina, creer en Dios infunde miedo. La fe no es liberadora, sino es una cuestión de culpa, es una cuestión de leyes, de lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, pero no es liberadora la fe de mucha gente. Ahora, y menos el texto. No, ahí, mire, la Biblia, alguien ha dicho aquí que la Biblia es una herramienta muy tenaz, porque la Biblia tiene la capacidad de matar. La Biblia tiene la capacidad de excluir. Ahora, yo quisiera que nuestra lectura de la Biblia, tomando incluso en serio los textos escatológicos, ¿no? Que hablan de días así como estamos experimentando, de violencia doméstica, ¿no? Un padre que mata a su hijo, un hijo que mata a su, etc. Yo quisiera que nuestra lectura, incluso de esos textos,
fuera una lectura sanadora y que no nos pongamos en los zapatos de Dios, porque Dios determinará cuando los últimos días y la parucía habrá llegado y no nos corresponde a nosotros. Entonces, en vez de infundir miedo, en vez de estar diciendo, mire, lo que ahora pasa ya está en la Biblia y los profetas y los evangelios, yo quisiera que las lecturas también de estos textos difíciles fuera una lectura sanadora, una lectura, por decirlo así, de procesamiento de trauma. ¿No? O sea, un paciente de corona, ¿qué sacaría cuando yo como pastor o biblista le dijera, mira, querido paciente, lamentablemente es la voluntad de Dios que usted ahora... No. Es hermenéuticamente, es fatal una lectura así, determinada en términos de fatalismo. ¿No? La Biblia es un libro que quiere sanar trauma y no, como se dice, inferirlo, ¿no? Afectarlo, provocarlo, sí. Provocarlo. Sí. ¿Qué texto nos propones para darle una vuelta? Me hablabas de los textos escatológicos de Lucas, o el mismo Salmo 23, que el Salmo 22, que está en la referencia precisamente de ese clamor de Jesús sobre Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? El silencio de Dios. Sí, yo creo que los dos textos, ¿no? Como queja y respuesta, 22, 23. Muchos en este mundo ahora se están sintiendo abandonados y comprenderán mejor que nunca, yo creo, el vía crucis de nuestro Señor, Salvador, Mesías de Nazaret. Así como en Chile, aquí mucha gente de los 6,000 que murieron hasta ahora y todos los días más son ancianos, gente vulnerable que murió en soledad. Y ni los funerales, ¿no? En los funerales pudieron estar solamente 30 familiares. Entonces los hijos, los nietos y nadie más. Los familiares no podían visitarlos. Entonces, esta soledad, ¿no? Que se expresa en el 22 y en las palabras, en la queja, llorando de Jesús, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? El reconocimiento de estos textos en este momento de pandemia, que nunca antes experimentamos de esta manera, yo creo que cuando hablamos de apropiarse del texto bíblico, ¿no? De hacerse suyo el texto bíblico, son estos los momentos en que podemos experimentarlo. Pero también después el Salmo 23, donde uno pasa por... Yo no leo ese texto como un texto para un funeral, sino yo leo ese texto como un texto de un perseguido. Y casi no hay nadie quien lo ayude, sino el Señor, con su vara y su bastón. Y pasando por ese valle de sombra de muerte, finalmente llegará a estar en el santuario del Señor. Entonces, entre la desesperanza y la esperanza, ahí, entre estos dos polos, estamos moviéndonos ahora. Y eso para la pastoral tiene mucho significado. Tiene mucho significado.
¿Qué claves, Hans, tú darías a la gente que se siente un poco tentada, y no solo tentada, sino que también manipulada desde voces equivocadas de lectura del texto, hacia este sentido del castigo divino? ¿Cómo releemos el Antiguo Testamento en esa dimensión de, de- de que se ven a sí mismos como si esto fuese un castigo divino, como si toda esta situación tiene esa explicación y no hay nada más que hacer, digamos? Sí, es una linda pregunta, una pregunta muy importante. Mire, si creemos que Dios es un Dios del amor, de la compasión, del perdón, de la misericordia, ¿quién se podrá imaginar que Dios quiso provocar esta pandemia matando a tanta gente inocente, vulnerable? Entonces ahí mi consejo a la gente es cámbiese de imagen de Dios, Mm, de un Dios cruel, un Dios castigador, un Dios caprichoso. Porque mire, yo estoy aquí y tú estás ahí y estamos, gracias a Dios, estamos salvos todavía. ¿Y por qué mi vecino que murió? O mi abuelo que murió, mm, o mi tío, mi tía, en fin. Son estas preguntas donde yo prefiero no meter a Dios en esas preguntas. Entonces, yo pensaría más bien en la responsabilidad humana. Yo creo que, no sé si Dios inventó ese bicho que provocó la pandemia, pero yo prefiero no pensar eso. claro. Eh, Así que mi consejo, Omar, sería, por favor, atrevámonos a pensar en un Dios bondadoso, amoroso y misericordioso y no en un Dios castigador, torturador. Mm. Y la Sí, Biblia está llena de eso. ¿Eh? sí. Mira, hay más textos sobre la bondad de Dios, también en el Antiguo Testamento, que sobre el Dios que castiga a los enemigos, en fin. Mm, sí. Y además que muchas veces el castigo acontece como una advertencia hacia dónde te llevan tus propios pasos, digamos, ofreciendo siempre Dios la alternativa compasiva, liberadora. Y No, pero para interrumpirte, si hablo de un destino, que sea una voluntad divina que quisiéramos ver en esa pandemia, yo prefiero ver en esa pandemia una advertencia a la humanidad de que lo que estamos haciendo con el mundo, abusando la naturaleza, la ecología, los animales, el planeta, eh, que no mucho más tiempo se nos ha dado como para seguir esa ruta. Entonces yo quisiera que esta pandemia, por más cruel que sea y por más víctimas que haya hecho, que haya significado, que nos llevaría a un proceso de profunda reflexión sobre quiénes somos y qué queremos hacer con otros y con el planeta en que estamos. sí, interesante que en la angustia que genera el encierro para mucha gente, que incluso muchas mujeres que viven una dimensión de violencia intrafamiliar y que en este contexto se agudiza, y las situaciones de pobreza que de verdad son de mucho dolor y mucha impotencia, porque uno tiene que estar encerrado. ¿Qué puede hacer? Lo mejor que puedo hacer por los demás es cuidarme para que no contagiarnos, etcétera. Esa palabra de Jesús, que claramente parece que lo escucharon diciendo eso y no escucharon que parece que en la mente de Jesús estaba repetir la plegaria del Salmo 23, pero que no termina y sigue en del 22 y que sigue en el 23. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿En qué medida eso es espejo y en qué medida esa pregunta, que es mi propia angustia,
se hace esperanzadora? Mire, la respuesta a esta pregunta, a este grito, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál debería ser de los otros cristianos? Si el Padre te abandonó, aquí estoy. Veme aquí. Interesante. ¿No? Sencillamente así, o sea, esta pregunta terrible, porque yo casi no puedo leer este pasaje en los evangelios con los ojos secos, ¿no? Un abandono total, una soledad total, pero se expresó. Y cuando lo escuchamos, ahí nos llama a nuestra responsabilidad. Así como Levinas dice, mire, el otro, la cara del otro, ¿no? que respira su muerte, me llama a mi responsabilidad por el otro. ¿No? Entonces ahí hay un gran llamado ético, por decirlo así. Parece que el texto tiene más confianza en el lector que nosotros mismos. Sí, sí, por decirlo así. Sí, sí. Por decirlo así. Porque claro, Sí. uno lo lee como tú lo dices, con lágrimas, con ojo mojado, pero también reaccionando. O sea, porque uno ve ese grito en las poblaciones, en los sectores más pobres y bueno, ¿dónde estoy yo? Qué interesante eso. Ahora, tú fuiste bien categórico y un poco es como las voces que se oyen desde la reflexión teológica. Hay filósofos que están diciendo que este es un cambio de sistema, el neoliberalismo se acabó y hay que esperar otra cosa. ¿En qué medida el texto nos da esperanza? ¿En qué medida la lectura del texto, qué esperanza podemos abrazar desde la lectura del texto que nos invita a conversar, a dialogar en nuestra crisis? Mire, yo creo que la Biblia es mucho y representa muchas voces y una gran multiplicidad de experiencias y contextos y todo. Pero la Biblia no es una cosa neoliberal. Mire, cuando tú, no, para darte un solo ejemplo, ahí tomas la parábola de la viña, de los trabajadores en la viña, ¿no? ¿Te acuerdas que ese señor se levanta temprano, va al mercado, a la feria, ahí hay gente, alquila, ¿no? Contrata a varios, etc. Y sigue. Mira, la esencia de esta parábola es que en el curso de la atención y de la caminata del señor, del propietario de la viña, que va al mercado, ¿no? Para arrendar a estos obreros, hay un cambio profundo. Es decir, desde el primer momento, cuando alquila, cuando contrata a los propietarios, a los obreros, él regresa y en ese regresa comienza a ver la suerte y el destino de los que están ahí. Y los que están ahí son los abandonados, son los paralíticos, son los discapacitados, por decirlo así. Y de repente el señor, el propietario de la viña, les pregunta, mira, ¿por qué están aquí todavía? O sea, les habla, ¿no? En vez de contratarlo, les habla y quiere saber qué les pasó. Y ahí dicen, bueno, nadie nos contrató. Y en fin. Entonces, lo que quiero decir es que la Biblia es mucho, pero no es un libro que propague, que promocione un sistema capitalista neoliberal donde solamente la ganancia del capital cuenta.
A ver, Y eso para mí es un consuelo. o sea, digamos, el neoliberalismo es como la radicalización de todas nuestras libertades, o sea, el espacio a que tú eres libre, soberanamente libre. Entonces, de alguna manera, la Biblia ha sido utilizada como la plataforma legitimadora de todas esas libertades. Dios nos hizo libres, somos libres, entonces, que nadie se meta con mis propios proyectos individuales, yo soy libre. Entonces, pero ¿cómo compensamos eso, esa Biblia que, como la imagen de Trump, digamos, pero que uno lo hace también en sus propios espacios y en esta economía que está Sí, centrada en sí, tantas libertades, pero la Biblia nos llama a la solidaridad. ¿Cómo, sí, cómo hacemos esa dialéctica ahí? ¿Cómo sí. hacemos esa Pero lectura? Omar, sí, yo creo que entiendo la pregunta, pero si la Biblia se usó para eso, ¿no? Para promocionar la independencia, la libertad, se lee mal la Biblia. Mm, Yo tengo una linda hija que se llama esa Rebeca, mm, la mamá ahora de Rivka. Ella escribe libros y el último libro que escribió se llama algo de la dependencia. mm, Ella subraya la importancia de la dependencia de unos de otros. Entonces, la Biblia no promociona la independencia, la individualidad, sino la comunión, la mm, comunidad, el compartir, el estar juntos, ¿no? Y tratar de detectar la presencia de Dios o su ausencia, así como muchos lo harán ahora en nuestro mundo juntos, ¿no? En comunión. ¿Cómo es posible leer la Biblia solito? mm, ¿No? Si un libro que fue una colección de libros que ha sido hecha por tanta gente, ¿cómo es posible pensar poder agotar yo solito, individualmente, yo como un hombre pequeño, toda esta riqueza? No, hay que compartir. mm, Hay que compartir porque felizmente los textos bíblicos son inagotables. Y mm, el otro, no, solamente con el otro o con los otros, y ahora más yo diría en esta pandemia, eh, eh, la verdadera, el verdadero significado trascendental de la Biblia, la profundidad de la revelación divina, solamente se me ocurre, se me da en comunión con otros. mm. Mira, acá hay una pregunta que están haciendo que está dentro de lo que estamos conversando ahora. Dice, ¿tiene la hermenéutica bíblica en tiempos de pandemia una tensión dialéctica con el área sociopolítica al interior de una nación? ¿Te la leo, no? ¿O hay una No, tensión no, dialéctica ahí entre la hermenéutica bíblica en estos tiempos con el área sociopolítica de una nación? sí, sí. No, si el que hace o ella que hace esta pregunta, yo diría que sí, evidentemente, porque cada lectura de la Biblia debe ser contextual, Mm, debe tratar de responder al contexto actual en que estamos. Entonces, una lectura de la Biblia que pretende no ver lo que está ocurriendo ahora, yo diría que es una lectura bíblica no apropiada. Y yo creo que la pandemia, porque la Biblia está llena de pandemias, mm, de plaga, de peste, de cautiverio. Entonces, eh, lo que ahora ocurre en los contextos mundiales, no repito que no hay país que se escape de esta pandemia. ¿Cómo es posible leer la Biblia como si nada estuviera ocurriendo? mm. Es mi respuesta. Sí, interesante porque la lectura intercultural se abanica un poco, mucho más y es como ya una lectura globalizada. Y en esa lectura globalizada, donde tú nos señalas la conversación, el diálogo en torno al texto,
también se levantan esperanzas, se levantan posibilidades de cómo salimos de esta, qué esperamos a la salida de esta. Ernest Bloch, un filósofo ateo que bota la guagua con la agua sucia al pensar en la religión, dice, donde hay religión hay una esperanza radical. Donde hay experiencia religiosa hay esperanza. ¿Cuál es esa esperanza nuestra? No, la esperanza, mire, cuando tú me haces esta pregunta ahora, mi esperanza sería que el sacrificio de tanta gente no habrá sido en vano. Y que en algún día, algún momento, yo no sé cuándo, pero que en algún momento este mundo saldrá mejor que lo que era. Eso es mi esperanza. Que el Señor nos dé la fuerza para radicalmente cambiar cosas, el sistema, la manera de los aviones, por más que me quite mis viajes a Chile, en fin. Sí, es mi esperanza, que no habrá sido en vano ese sacrificio tan masivo, cientos de miles. Y en el sentido de una evaluación profética en términos de un pronóstico, bueno, esperanzador por el lado que tú nos estás compartiendo, pero también el texto como crítica histórica, como teología política, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar de una lectura del texto bíblico que nos alimenta también una mirada crítica, una mirada de un pronóstico no muy alentador? Mira, hay esos textos proféticos del Antiguo Testamento y esos textos escatológicos en el Nuevo. El problema es de los textos proféticos que profetizar es hacer un pronóstico, un diagnóstico y un pronóstico en base a eso, para que no se cumpla la profecía. ¿Sí? Entonces ahí los profetas predicen cosas porque nunca se le acusa al profeta de ser un tonto e ingenuo. Sí tienen conocimiento de causa. Entonces los profetas sí hacen su diagnóstico y en base a eso, su pronóstico. Pero es una palabra rechazada. Siempre. Y muchos de los pronósticos o diagnósticos que en los últimos, desde el Club de Roma, ¿no? Sobre el cambio de clima, por ejemplo. Ahora, este país se va a tener que cambiar radicalmente, porque estamos al lado, bueno, así como Chile, ¿no? Pero aquí el agua está subiendo y nos toca subir los diques y todo eso. Muchos de estos pronósticos no fueron creídos, abandonados, en fin. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hay esos textos escatológicos que sí predicen cosas que en la época del Nuevo Testamento sí ocurrieron, ¿no? La caída de Jerusalén, los romanos y todo eso. Entonces, esta mezcla, ¿no? Esta casi antítesis entre la profecía rechazada y el texto escatológico cumplido, me dicen, es estar a la alerta, atentos, ver lo que pasa en este mundo con sus tremendas diferencias entre ricos y pobres, entre vulnerados, sacrificados y los que matan. Económicamente, etc. Entonces, ahí, eso es para mí el mensaje de la Biblia en este momento. Oye, muy valioso este diálogo. Creo que quienes nos están viendo desde sus casas y escuchando
estás dándole muchas herramientas para reflexionar y también buscar el texto de otra manera, mirarlo desde esta dimensión. En ese sentido, yendo ya como una voz pastoral tuya, ¿qué les dirías a la familia de nuestras iglesias, de nuestros miembros, que ya no llevamos 2 meses sin reunirnos y tenemos para un mes más? Usamos estos medios, reinventamos la comunión a través de acá y también viven en espacios y dimensiones de mucho sufrimiento por lo que significa encerrarse. ¿Cuáles serían tus palabras pastorales, bíblicas para ellos y ellas? Sí, mire, no sé en Chile, pero aquí las iglesias funcionan virtualmente. Sí, acá también. Sí, entonces en 2 o 3 semanas me toca predicar virtualmente en una iglesia solito, con el organista o el pianista y el que hace el video, los 3 y nadie más. Entonces eso apela a la iglesia a ser muy creativa. Lo que escucho de mis colegas pastores y curas es que su pastoral se ha cambiado. Sí. Ya no es visita, a veces una visita por la ventana, escribir cartas, llamar, mucho más que antes, hacer poemas, hacer melodías, himnos nuevos, en fin, usar lo que hay en términos del mundo digital y esperar que haya pronto, que haya días mejores. Y yo diría todos los días leer con la familia o a distancia, aunque sea a distancia, un textito bíblico, una narración bíblica, cantar un himno, así como nosotros estamos conversando ahora, que es inaudito también, ¿no? O hacer esas cosas de una defensa doctoral a distancia, virtual. Entonces la situación, por más difícil que sea, nos desafía también de ser creativos y de no limitar la palabra del Señor a nuestro propio ambiente, sino expandirla. Incluso en la celebración de la comunión o la Santa Cena, como Sí. alguien nos pregunta acá, cómo se reinventa o se repiensa. Y ahí cobra un argumento muy sólido para validar esta hermenéutica desde el contexto, esta lectura y reinterpretación desde la situación en que vivimos, ¿no? Sí. No, ahí mire, yo no sé si eso nos debe alegrar mucho, pero por ejemplo en la Iglesia Católica en Holanda, la Eucaristía, ¿no? La entrega, Sí, ¿no? sí. De los elementos se debe hacer con pinceta, con pinzas. Ajá. Y si en mi iglesia reformada se quiere bautizar a alguien, se tiene que hacer con una cosa larga, con una concha, prácticamente con un palo y ahí, bueno, yo no sé, pero son maneras de hacer funcionar por lo menos la iglesia. Sí, Y sí. pronto, yo espero que se pueda retomar. Aquí desde yo creo el 1 de julio, podemos reunir en la iglesia 100 personas, ahora 30. Ahora 30. Ya. Sí. Bueno, en Alemania se abrió eso hace una semana y en una iglesia bautista se infectaron 113. Parece que a los bautistas les gusta tocarse más, abrazarse más. Sí, sí. Bueno, es importante tener buen humor porque también la Biblia tiene su buen humor. Así es, Omar, Sí. así es, cierto. Sí. Oye, bueno, Hans, hay muchos saludos que te están dejando acá. Bueno, nuestro rector, Daniel Godoy, te manda un gran abrazo.
Y bueno, no tendría que recorrer todos los que han ido saludándote, pero muchos te mandan un cariñoso saludo y te recuerdan en en tus lecciones abridoras de conciencia y de mente. Así que te transmito todo ese cariño que has regado en tu trabajo de biblista, de predicador ambulante con la Biblia abierta, por aquí y por Gracias. allá. Así Eh, que no sé si tienes una última palabra que decirle a los hermanos, amigos y amigas de por acá. Eh, Y bueno, muchas bendiciones. Cuídense mucho. Y un comentario, tú recuerdas que en octubre estuvimos en Chile sí. y era llegar a la casa, no regresar a la casa. Y nos gustó mucho y habíamos pensado poder repetir este viaje ahora en octubre, pero no será posible. Y curiosamente, fuimos en marzo a Colombia, me tocó una serie de cursos y llegamos, y así como en Chile, llegamos un día sábado y el viernes habían comenzado las protestas en Sí, octubre, ¿te acuerdas? sí, andábamos juntos ese día. Ahí. Y, sí, sí, sí. Y bueno, toque de queda y todo eso. Y lo mismo ahora en Colombia, ¿no? Estuvimos 3 días, 4 días y me llegó la orden de mi departamento misionero en Holanda de regresar inmediatamente. Así que tuvimos que abortar la visita allá en Colombia Mm. y, bueno, un gran paralelo. Pero nos gustó mucho la visita a Chile, eh, con tantos amigos y amigas y estar en casa, que seguramente cuando termine esta pandemia, que ojalá que sea muy pronto, ahí vamos a regresar. Bueno, Así que bendiciones, cuídense mucho y que la divina providencia los guarde y los acompañe siempre. muchas gracias, Hans. Lo mismo deseamos para ti, para Yael, tu nieta, tu hija y toda la comunidad en la cual ustedes participan y son parte. Así que, bueno, esperamos vernos en otro momento. Ya no hay necesidad de tomar un avión para llegar a tu casa. Claro, no nos podemos tomar un cafecito u otras cosas, pero ya lo podremos hacer. Así que Vendrán días, vendrán vendrán días. días, vendrán días. Bueno, muchas gracias y Gracias. nos despedimos entonces de este valioso conversatorio muy educativo para quienes desde nuestros hogares abrimos el texto y lo sepamos abrir para que sea un momento de encuentro, de diálogo y liberador de traumas y de todo el dolor que estamos viviendo en estas situaciones, sobre todo aquellos que vemos partir y ni siquiera se les puede enterrar o acompañar como se suele hacer. Y aquí tuvimos el fallecimiento del hermano de una profesora nuestra, recién nomás, de Cecilia Castillo. Así que Sí, 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 ese dolor sí. grande. Así que desde ahí, bueno, y desde lo que ha significado de esperanzador ayudarnos a abrir el texto, te agradecemos y nos despedimos hasta el próximo jueves, donde tendremos un conversatorio con otra persona que nos enriquezca en estos tiempos. Muchas gracias, Hans. Gracias a ti, Omar. Que tenga buena noche. Chao. Igualmente. Chao, chao.